¿sí? En la tutoría habíamos dicho de que hoy vamos a empezar a analizar cómo se presentan y qué factores inciden en la presentación o en el forma que se presenta por lo menos algo en riesgo. ¿Sí? Los riesgos laborales que tienen que ver con la parte ya del trabajo. Entonces ahí dice, me acuerdo de la historia, qué es la definición de riesgo y cuál es la definición de peligro. Esto siempre vamos a tener presente cuál es la definición de riesgo. ¿Sí? Porque es importante. Nosotros podemos determinar un riesgo y después cuando nos toque valorarlo, no podemos valorarlo porque no existe como tal el riesgo. Si lo vemos como un peligro, pero no lo podemos identificar, no lo podemos separar eso. Entonces es importante que siempre esté la idea de lo que es riesgo. ¿Sí? Ahí está quizá más presentado de la manera teórica, que es la combinación de las probabilidades y consecuencias de un evento peligroso específico, de algo que puede ser peligroso, yo lo tengo que sacar una combinación todavía sí. Hay alguien presente, hay gente pasando, hay trabajadores, hay movimientos materiales en un lugar o en algo que resulta peligroso, como ya he puesto el ejemplo de un conductor sin su debida estación. Es un peligro si no hay nada presente. Un peligro quizás si está embutido, pongámosle, y nosotros nos podemos dar cuenta. ¿Alguien sabe qué es lo que pasa por acá dentro de las instalaciones eléctricas? Hay que desarmar todo. O tener un aparato con el cual uno va a hacer la medición de la continuidad para saber si en algún momento está cortado. Pero me daré cuenta si no funciona uno de los tomos corrientes o una llave. Es la única manera de poder dar cuenta. Pero adentro inclusive, si está cortado y sigue funcionando, porque está a lo mejor tiene 2 hilitos, el cable de un conductor de 1, 5, 6, puede tener 10, 12, más o menos hilos de cobre. No, para que sea inclusiva. Sí, ¿Más? dependiendo de la calidad, sí. Pongámosle calidad media. Tiene una cantidad, ¿sí? Un diámetro del cable y una cantidad de conductores de cobre. Están cortados la mitad y no nos vamos a dar cuenta nunca. ¿Por qué? Bueno, sí, funciona. ¿Es un peligro? Sí, es un peligro. ¿Es un riesgo? Y no. Es un riesgo en la medida en que yo a lo mejor tengo que hacer una modificación y sí tengo que acceder a ese lugar sin saber que existe con una máquina, herramienta, ¿sí? Lo llamaríamos riesgo como que yo fuera antes de que las personas empiecen a trabajar. Lo vería yo como un riesgo. Un riesgo cuando alguien está presente. O sea, Por ejemplo, el claro. conductor y lo externo, digamos, lo que Vamos a es ver. peligro, digamos. Los peligros existen en todos lados. Pero ¿sí? a lo que me refería yo era, yo como técnico, voy antes a ver, me llaman de una empresa. Vos vas a calificar los riesgos. Yo voy a calificar los riesgos, lo veo como un riesgo Vos podés para ese determinar. empleado que va a estar en ese puesto de trabajo. Vos podés Y es determinar. peligro cuando el empleado ya está en el puesto. El peligro va a ser lo que vos podés llegar a considerar que puede ser una situación peligrosa. Pongámosle. Una situación peligrosa, a modo de evaluarlo, puede ser una no señalización. ¿Sí? Es una situación peligrosa, una no señalización. Ahora, ¿es un riesgo? No, no es un riesgo. Como, perdón, discúlpeme. No señalizar algo es una situación, es un peligro. Es una situación peligrosa. Yo no señalizo una escalera, ¿sí? Que nuestra función es que una escalera esté señalizada. ¿Cómo? Con un cartel, pintado los escalones primero, los 3 cansos en amarillo para que en el caso de no haber luz se puedan ver. Ahora, eso es un peligro. ¿Es un riesgo? Yo no sé si es un riesgo. Porque vos sabés que una escalera tenés que subir. ¿Sí? No vas a subir la escalera en plana, así de derecho, no. Tenés que levantar los pies, tenés que saber. ¿Se entiende cómo es esto? Yo detecto un peligro, ahora, un riesgo como para decir, no, anula la escalera, saca el ascensor, porque no. Simplemente una situación peligrosa es el hecho de no señalizar. A no ser que la escalera sea de madera y esté deteriorada. Entonces ahí lo veríamos como un riesgo. Pero si yo pongo el cartelito de escalera, no le voy a poner escalera deteriorada. Claro. No, Simplemente como escalera. Escalera. Ahora, si el riesgo sí, si yo circula gente en forma habitual, Claro. obviamente Eso es un riesgo. A eso ¿Por qué? Que ya se puede. No, porque vi gente de espectro trabajando en la esquina, no sé cómo se llama de luz, pero dura poco. Pero eso sí, el peligro es cuando está presente, no sé, presente algo defectuoso, pero no hay acceso a eso. Es lo que te contaba ese día del estólogo, que lavaban agua hirviendo y había señalización
situación vive peligro y la gente pasa de trabajo igual. Pero esas son conductas. Bueno, pero ahí puede haber Esa es un riesgo. Es un riesgo. El hecho de, en el caso, por ejemplo, de los autoelevadores, es un riesgo de gente que circula cerca. Está prohibido. Ahora, si yo les pregunto a los que han visto autoelevadores, ¿ven gente trabajando cerca de los autoelevadores? A la gente. Un millón. Yo quiero. Entonces voy a decir, ¿pero qué hacemos? Y no puedo prohibir la circulación, porque tenés que hacer todo un manejo, no se puede. Entonces, tratas de que ese riesgo valorarlo y capacitarlo. Luego se eche lo que acordar. ¿Sí? Para eso existen la señalización de los elevados. Van para atrás, pi, pi, pi. Todo es Superman. Que se ha vuelto una constante. Sí. Los autos No elevados. te nada, hermano. Mi banda con Los autos elevadores tienen eso de tipo, pero también vos podés trabajar alrededor o podés trabajar con trabajadores que están trabajando. Sí. Por ejemplo, esta semana yo trabajo en la fábrica, en la parte de mantenimiento, y una empresa hizo mal un galpón, por ejemplo. Nosotros teníamos que las estructuras reforzarlas. Entonces teníamos que colocar planchuelas a la estructura y a la vez no podíamos parar la planta porque hacían la descarga de los rodillos que hacen el cartón. Sí. En la cual, bueno, nosotros trabajábamos en altura y nos pasó el camino A ver, para eso y sirve el también. agua, porque al ser, por ejemplo, Atención. Requiere tener toda una coordinación de trabajo a la gente que va a trabajar así, pero meterse en la cabeza casi con un. Porque no se puede. Recuerden las prácticas, recuerden el hecho de que acá hay riesgos que a lo mejor no son habituales, porque que estén soldando en una fábrica donde hay material inflamable no es costumbre, no es habitual, son situaciones que sean especiales, para lo cual hay que elaborar también. Exacto. Sí, hay que elaborar Una porque estrategia de trabajo para ese tipo de Una situaciones. planificación permanente. Planificación, claro. Sí. obviamente que eso lo tenés que planificar si vas a hacer lo que tenemos que hacer con un tiempo determinado. Después ya surgir en el momento. Puedes tener que hacer mantenimiento de máquinas que no puedes frenar. ¿Cómo haces? Lo mismo que hacen los tableros eléctricos, de las industrias imposibles por ahí parar los poderes. Entonces tenés que separar y hacer, bueno, ¿de dónde saco la energía eléctrica para abastecer y yo poder reparar un tablero? ¿Sí? Lo que dice que, bueno, en el capítulo de lo que es instalaciones eléctricas con respecto a los anexos, también tiene la forma de trabajar con tensión. Exactamente. ¿Sí? Lo recomendable es siempre trabajar sin tensión. Sin tensión es que, o sea, yo te digo así, bajar térmica, todo, no tiene ninguna llave arriba. ¿Sí? Pero ahí sí que tenés que trabajar porque tiene que seguir funcionando. Entonces, o sea, hay formas de trabajar, que lo hacen los electricistas, lo hacen la gente que sabe, ¿no? Por eso es bueno cuando hay mantenimiento, tener también más o menos ser riguroso en el hecho de quién lo hace. Sí, nosotros como mecánicos ponemos candados. El otro día había hablado de ustedes de los candados. Todo parte de la señalización, no tenés que avisar. ¿Sí? Ustedes siempre recuerden que como en el caso de lo que son profesionales de higiene y seguridad, pero también con lo que son energías renovables, tienen que avisar en todo momento. Sí. Vos estás trabajando. Siempre tenés El de abajo, si ustedes toca trabajar, generalmente lo que trabajan, en el caso de ustedes, trabajo fuera de los espacios, no trabajo ahí mismo, sino que alejado de las conexiones, todas esas cosas. Entonces, en lugar donde no está ahí al lado de donde tengo que estar para controlar si hacen algunas cosas bien. Estoy lejos, entonces tengo que avisar. Siempre decir que los aviso. ¿Sí? Pasa mucho de esto de subir o andar, me voy para allá y me pongo a trabajar y el que está dando vueltas no sabe que está haciendo otra cosa. Entonces, para eso siempre los aviso. Para eso hay un montón de. Van a haber normas IRAN con respecto a lo que son las. Normalización. ¿Ah? Normalizaciones. ¿Qué necesitas? ¿Qué tipo de señalización para las máquinas, las herramientas, para los lugares de trabajo? En el caso de los trabajos especiales. ¿Sí? Pero fíjense ustedes, vamos a darle de nuestro. Siempre el riesgo, ¿sí? Tiene la probabilidad que tenga lugar de peligro. Donde hay un peligro, puede haber un riesgo. No quiere decir que no exista, pero sí hay algo como para que es un llamado de atención. Donde vos ves algo que no te resulta agradable o ves que no está bien, ahí es donde pones el ojo. Después identificas si es un peligro o un riesgo.
Pero es la forma de poder empezar a saber dónde tengo que ir. Y siempre lo que es el riesgo, lo que es la determinación, cómo es el riesgo que tiene consecuencias. El peligro no tiene consecuencias. Como yo les hacía el ejemplo, si veo un tiburón que está allá en el mar, en el agua, y yo estoy afuera, viendo así desde la playa a 70 metros, a mí no me va a pasar nada. ¿Qué me va a pasar? A mí si yo estoy a 80 metros, el bicho está adentro. Ahora, si yo me empiezo a meter, a comprometerme y ver, acercarme al animal, y lo más probable es que me pase algo. Si no te pasa nada, porque tenés suerte. O que ya comió, herbívoro, no sé qué le tocó en la vida del tipo, que no te morfo. Claro, no sé, veggie, viste esas cosas que ya. Pero no sé, o come plástico, está acostumbrado ya a todo lo que le tiran. Pero lo más probable es que te pase algo. Entonces ahí empieza el juego. Fíjate a qué distancia está, si es un animal chico, grande, tiene capacidad, ¿no? Toda esa forma empezamos a analizar el mundo de un riesgo. ¿Y cuáles son los factores que determinan la presencia del riesgo? Hay muchas las condiciones del establecimiento. Después vamos a ver qué es lo que van a evaluar. Las condiciones del establecimiento tienen que ver con todo lo que rodea. El puesto de trabajo es uno solo. Es ese, que está ahí, puntual. Está, en el caso mío, sentado, parado, dando clase. Pero todo lo que rodea también es factor de que el riesgo esté presente. Y después lo otro, las características del proceso productivo. Después vamos a ver por qué y de qué riesgos se derivan del proceso productivo. ¿Qué entienden por proceso productivo? Pasos a seguir. Pasos a seguir. Claro. Realizar. Alto. Algo. Muy bien. No escuchen, perdón. ¿Qué es un proceso productivo? Ah, eso, no pensé que eso había dicho. ¿Sí? ¿Lo definió? Después vamos a ver por qué es importante hacerlo. Pasos a seguir para hacer. Es una receta. Para ser más llano es una receta. ¿Sí? Para que llegue a hacer el pan, ¿qué tengo que hacer? Tener todo lo que Todos los elementos primero. Sí. Perfecto. Después, Saber. y seguir los pasos Sí, para las instrucciones. si no te da la receta, ¿qué haces? ¿Meterla ahí en el horno? ¿Qué le pongo? ¿Cómo se hace una masa? ¿Cómo aprendimos el chiquito a hacer la masa? La verdad que no sé cocinar así. ¿Ah? Con agua. Pues agua y harina hace masa. ¿Sí? La primera te va a salir cualquier cosa, o sale galleta, o sale cualquier cosa. Pero la finalidad del producto va a ser diferente. Va a ser diferente el producto. Vas a tener diferentes ingredientes. Si usas los ingredientes correspondientes y adecuados, vas a salir con un producto final exitoso y con otra cosa que es cualquier cosa que no te lo vas a comprar ni recibir ni nada. Para llegar al exitoso tengo que pasar antes todas las etapas. Exacto. Es lo que yo les digo siempre con respecto a que, ¿por qué siempre está atrás la legislación con respecto a higiene, seguridad y a protección? Porque no está adelante porque todo. Porque no, muchas veces la gran diferencia que nosotros podemos tener en la definición es no interpretar el proceso. ¿Qué se hace? Pasa que siempre hay una combinación primero de prueba y error que antecede a la ley porque hay una cuestión de consecuencia. Si vos no conoces algo, tenés que aplicar ese procedimiento de una determinada manera rústica para que vos puedas resolverlo en el momento que ocurrió un accidente o pasó algo, o una desgracia o lo que sea, o lo que fuere. Entonces ahí, a partir de ahí se realizan ciertos eventos, ¿no? Por lo menos en la historia he contado eso. Los eventos, claro, esos tipos de eventos que salen de ¿por qué se cayó? Si estaba todo bien. Claro. Si está señalizado, si está capacitado, tiene un casco, tiene las protecciones, tiene una botella. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Y bueno, después se busca diferentes estrategias. No, pero ahí se empieza a analizar qué pasó. Claro. Entonces vos empezás a analizar lo que mejor no tenías en cuenta. Y lo que no tenías en cuenta puede ser por la condición del establecimiento o parte del proceso. ¿Por qué? Porque se nos puede escapar algo de parte del proceso. Nosotros vamos al establecimiento y lo ponemos a ver. Y te escapa algo del proceso. ¿Por qué? Y porque voy un día, 2 días y no veo el completo. Veo siempre fotos. ¿Sí? Entonces, nuestra tarea es de esa foto empezar a proyectarla. Por eso les decía, hay que investigar. Cuando me toca un puesto de trabajo, entonces tengo que investigar más o menos cuál es el parte del proceso productivo. Porque yo puedo tener a lo mejor un riesgo o entender que existe, el cual puede ser eliminado. O puede ser sacado, o lo han sacado ya del proceso.
Para eso sirve también elaborar y saber más o menos qué hacen en un lugar. ¿Sí? ¿Qué se hace? ¿Por qué? ¿Qué pasa con la descripción del puesto? Empezamos a adaptar la hora también al proceso. ¿Qué pasa con la descripción del puesto? Y tengo que poner a ver qué saber qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Si yo tengo que subir a un techo, más o menos tengo que empezar a elaborar una estrategia, como decía la compañera. ¿Qué tengo que hacer? Me cuelgo una soga, me subo al poste, me tiro, me voy subiendo por las paredes, o agarro uno que me tire para arriba. Y tengo que ver cómo llego. Y con una escalera, lo más probable que tengo mano siempre, alguien, para subir un techo, una escalera. ¿Y qué tengo que cuidar? Y tal cosa, bien. ¿Sí? Estoy seguro, ¿sí? Porque estaba haciendo algo que no tenía que hacer. Y la falla material tiene que ver con la composición del material que estás manejando. No solamente con una herramienta, puede estar en la vida. ¿Sí? La herramienta forma parte del proceso productivo. Pero nuestra responsabilidad no es, digo, andar mirando cada herramienta para saber la condición. No, pero o sea, puede pasar que un material salga fallado. Puede ser de buena calidad, pero salga fallado. Vos tenés un montón de material. Nos toca en la fábrica de tejido de arándano. Y no sé, tenés como 2000 rollos de arándano. ¿Ustedes piensan que en esos 2000 rollos no hay algo o hay un lote que no salió el 100% de... Puede estar normalizado, ensayado y te puede haber Está salido mal. normalizado, está ensayado, pero está dentro de los límites permisibles. Entonces manejo dentro de estándares, que ahí justamente vamos a ver también. El tema de lo que son los límites de, en algunos riesgos, los límites presentes de alguna sustancia. ¿Sí? Pues si está presente la sustancia, sí, pero está presente en estos, donde se ha comprobado que no afecta tanto al ser humano, al trabajador, a aquella persona después. Como el tema del ruido. Siempre le pongo presente el ruido. El ruido va a estar presente en todo lugar donde sea un ambiente donde haya máquina que haga ruido. Si lo queremos sacar, tenemos que sacar la máquina. Tenemos que aislar la máquina, ponerle todo en relación que no salga ningún tipo, ni siquiera vibraciones, y el tipo manejarlo, el trabajador, o lo que sea, manejarlo afuera con un control numérico, con un control remoto o insonorizado en un lugar que llega a una complejidad. Entonces va a estar presente, pero tenemos que mantenerlo nosotros, como profesionales, tenemos que mantenerlo siempre en el límite que podamos manejarlo, donde no afecte tanto. ¿Sí? Donde una persona expuesta a ese riesgo tenga posibilidades de ir expuesto y que no sea dañino al futuro, sino que sea tolerable. Estas son las condiciones del establecimiento en las cuales tenemos que tener en cuenta porque también son factores de que nos presentan los riesgos. Fíjense ustedes qué es lo que pongo yo, ¿para qué querés saber eso? ¿Porque quién sabe la composición de las ligas, columnas, qué material? ¿Pero por qué? ¿Qué te puedes llegar a imaginar que puede ser importante? ¿Cómo lo preguntan? Y puede ser una consecuencia, una mezcla de algún metal o de alguna técnica que no sea apropiada y que reaccione el calor o reaccione el frío o el material se comporte distinto con las temperaturas. ¿Conocen el asbesto? Sí. El asbesto. Era un aislante, me parece. Tóxico. Está prohibido ya, hace un par de años que se prohibió el uso absoluto. Pero sigue estando. Sí, la frateria se consigue. Pero el asbesto tiene algo especial, específico, donde vos lo podés manejar en cantidades. Fue usado y se usaba muchísimo en las primeras construcciones como aislante térmico también, en los techos. ¿Sí? Si ustedes se van a construcciones muy antiguas, van a encontrar el techo, pero seguramente el aislante que tiene es asbesto. Entonces también es importante, ¿por qué? Porque del asbesto surge la asbestosis. Es una enfermedad profesional reconocida hace poco tiempo. ¿Cómo dijo la enfermedad? Asbestosis. Asbestosis. ¿Y que es la piel o es respiratoria? Respiratorio, piel, todo. El pulmón. Sobre todo se asienta en los pulmones de la pleura. Como el plomo, por ejemplo, que se asienta en Eso se asienta también en los huesos, en la piel. Sí, pero acá tiene que ver con lo respiratorio. Las partículas son tan pequeñitas que penetran fácilmente lo que son las protecciones de las vías respiratorias. Y en donde se sigue utilizando debe ser que está por debajo de la máxima, entonces por eso... Se manejan niveles donde está controlado y está tratado de una manera que no afecta
que se caliente y todas esas cosas. Pero antes no, se ponía directamente como ponían el de vidrio. Sí, de acuerdo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Techo viejo de madera, luego rompió un poco y tenía asiento. Y lana de vidrio que cae, todo eso que se te pega en los dedos, ¿sí? Que se te mete tranquilamente porque son partículas muy finitas. Bueno, en eso vamos a ver lo que es. Vamos a ver, porque no es nuestra función, nosotros no podemos medir. Después vamos a llegar a la conclusión, yo quiero que lo hagamos juntos, de cuál va a ser nuestra tarea con respecto a los modelos. Pero ¿por qué es importante? También hay una. Pero a mí me interesa esto, saber puntualmente, más allá y también, porque tiene que ver cómo fue hecho, de qué está hecho, porque también puede presentar un riesgo, una condición, como decía el compañero, un techo de madera en un lugar húmedo. Evidentemente vamos a acelerar el proceso de putrefacción de madera. ¿Y qué tenemos que hacer con esa madera? Hacer un tratamiento al respecto para evitarla. Pero se entiende por qué es importante también, y más si manejo un entrepiso, arriba hay algo que se maneja gente, que entra, sale, materiales. A mí me importa también eso, es porque después lo vamos a ver con el tema de incendio. ¿Sí? Cuando lleguemos al capítulo de incendio vamos a ver el porqué de la importancia de la composición de las condiciones y también para saber qué paredes, qué ancho, de qué están compuestos. ¿Sí? Cómo se separan los sectores. También sería la vida útil del material. ¿Sí? ¿Sabes? Sí, por supuesto. Pero sobre todo para el tema de incendio, porque como dice la compañía, tenemos edificios que tienen 50, 60, 70 años y sabemos que el hormigón llega a su punto máximo de dureza a los 50 años. A los 50 años llegó al 100% de dureza. Durante el periodo entero se va llegando. Creo que a las 2 semanas por los aditivos que se ponen están al 70%, como para poder usarlo. Pero ya tengo que en el momento el hierro, recuerden que el hormigón es hierro, cemento, piedra y agua. Más allá de que le ponen aditivo, el cemento hace un poco, pero el agua va rompiendo el hierro. Bueno, sabemos que en algún momento eso puede llegar a ser importante si yo, a lo mejor, en ese lugar ya lo cargo con algún tipo de peso extra. Por eso es importante siempre saber de qué están compuestos, más o menos, las dimensiones. Siempre trabajar con esas cosas, dimensiones, altura. Cuando vayan a los lugares que ustedes la visitan, tienen que empezar a ver todas esas cosas, porque van a empezar a analizar otras cosas. Tanto iluminación, ruido, ventilación. Ustedes se acuerdan que en el encuentro pasado el aula era más chiquita. Estábamos como más apretados. Es distinta la sensación. Acá abrí la ventana más o menos y está como más, un poco más frío. Pero vos podés abrir la ventana y ya corre un poquito el aire y está más tranquilo. En lugares más chiquitos también tenemos que empezar a ver esas cosas. Porque el puesto de trabajo se puede determinar y decir, trabaja sentado, perfecto. Ahora, ¿qué condiciones extras tiene ese puesto? Trabajan 7 personas en un cuarto de 3x3. El tipo trabaja sentado, perfecto, se mueve, se levanta, es una maravilla. Ahora, ¿y por qué está? ¿Qué le pasa que trabaja enojado? ¿Qué pasa que tiene que salir permanentemente, se siente mal, falta? Porque trabaja asesinado. Su trabajo es perfecto, está de lujo, no se mueve, no hace más de lo que tiene que hacer, por lo tanto no tiene que tener ningún problema. Pero no tiene ventilación. Pero el luz es inadecuado. ¿Sí? Entonces todos esos factores, lo que rodean el establecimiento, el lugar y el puesto, también presentan una posibilidad de riesgo. Y si no está, lo potencian. ¿Cómo va a haber algo que potencia otra cosa? ¿Sí? Puede ser que algo esté presente y otro factor lo potencia. ¿Buenas? ¿Qué música? De todo. ¿De todo? ¿Bueno o de todo mal? Pero bueno. Después terminamos que es bueno, pero yo más o menos así. No, ahí viene solo nomás. Ah, bien, el trozo de la mierda. Soy casi un islamita ahí. Eso es bueno o malo, ¿no? Yo. No hay grilla. Es así. No me salía islamita, pero me salía talibán. Eso. Soy medio talibán. Entonces es importante, ¿por qué? Fíjense que después vamos a ver parte del proceso productivo también puede ser que el ambiente sea distinto. Yo puedo tener el piso perfectamente nivelado, una maravilla. Ahora, el proceso productivo hace que el piso esté mojado, esté húmedo.
¿Y qué potencia? ¿Qué riesgo potencia un piso húmedo? Sin condiciones perfectas. Áreas rotas, área de agua. Lo que, no, Humedad, lluvia, riesgo. pero digamos, no sea una condición que se rompa el techo. Es parte del proceso. En la industria alimenticia, el uso, por ejemplo, del agua hace que haya humedad. Por ejemplo, en la sodería o en las embotelladoras de agua, para que la redundancia, en la zona de lavado de los bidones, de los botellones, está constantemente el piso lleno de agua, tiene una rejilla por donde drena esa agua, pero hay por lo menos 1 milímetro de agua, 2 milímetros de agua permanente. Entonces, ¿y qué nos obliga a nosotros a eso? Si yo veo todo eso, lo empiezo a analizar, porque el puesto de trabajo en sí mismo es, vamos a hacer en la sodería o de agua, llenado de los bidones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se puede armar la descripción de un puesto llenado de bidones de agua? ¿Cómo lo armaríamos de acuerdo a lo que vimos? ¿Sí? El puesto llenado de bidones. Tarea. La responsabilidad que tiene es llenar los bidones, taparlo y ponerlo en un lugar para que pueda ser despachado. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las actividades? Trasladar el bidón, llenar el bidón. Llenarlo, ejecutar la canilla, cerrarla, a ver qué llena, le pongo el envase, el sellador, le pongo el sellador, le traslado, lo llevo. ¿Qué riesgos presentes están ahí? y levantar su bidón El esfuerzo hacia el esfuerzo. Manejo de la canillita. Exacto, la mano. Está sellado, le ponen que tenga calor. Más eso. Y trasladado le ponen en otro lugar para hacer. Bueno, por ejemplo, la segunda mano, soy. ¿El sellado de la mano? El calor del metabólico hace que uno genere cierta presión para poder ejercer. Mira, la misma humedad, ¿no es cierto? Y la misma humedad lo que Ahora, ahí viene lo otro. Porque la descripción del puesto es, ¿qué hace? Canillita, pum. Y los riesgos, y la mano, quizás. Ahora hago una consulta con respecto a eso. Ahora analizamos, empezamos a analizar lo que es el contexto. Claro. Fallas eléctricas. Ahora, ¿tenés esos riesgos? Claro, está bien, pero el tema es eso, justamente, yo iba a preguntar a raíz de lo que ella está diciendo, que por ejemplo, si vos tenés presente un riesgo que es directo y algún otro tipo de riesgo solapado que vos todavía no podés averiguar, como dice ella, tema de humedad, que a lo mejor en un lugar, un ambiente húmedo, propicie, qué sé yo, a estar en contacto con algún contacto eléctrico que te pueda desfavorecer en ese momento y vos no lo sepas. Entonces empieza. Pero pelado, toma corriente con un cable pelado. Está lejos tuyo, pero está solapado. Está solapado. Si yo veo que toma corriente, para no nada más de enchufe. No, pero es para que empiece, porque los enchufes son ya para ir a decir, toma corriente, para empezar a hablar y después le empiezan a explicar a ustedes los puntos. El toma corriente sería un riesgo si yo lo viera a qué altura. Hay una orden de construcción que los tomacorrientes se ubican 30 centímetros. Sí, señor. De 30 para arriba, sí. 20 hay. Pero surge también la derivación en ambientes húmedos, o que puede haber, por ejemplo, en sótanos se pueden inundar, tiene que estar más arriba. Y por ejemplo en garage tiene que estar a unos 50 de la base para arriba, sí o sí. Para toda la especificación. Ahora, si yo voy a un lugar donde no tienen en cuenta eso, o han adaptado este espacio para una sodería, yo tengo que ver eso. ¿Sí? Lo tengo que conocer. Y si no lo conozco, tengo que empezar a sospechar. Lo ponemos así, sospechemos. A ver, si yo veo un bidón gigante, hace una... No me sale ahora la palabra. Sale tolo, pero no es tolo, una... Sí, no me sale. Un contenedor. Ahí está, lo gigante. ¿Sí? Pongámosle. Vos tenés 4 contenedores de 1200 litros que son los gigantes que tienen la botella. Bueno, que tienen la mecanista para poder hacer fraccionamiento. ¿Se puede romper? Claro que sí. Es factible. Acción propia, no me di cuenta, la carga defectuosa, y en la golpeo no dijo nada. Viene defectuosa. En el transporte nosotros no sabemos las condiciones del transporte. Sospechamos de que son óptimas. Viene golpeándose, no sé cómo lo vienen cargando. Bueno, viene ahí, se rompe.
se rompen todos, vamos a hacer más mal. Son 2.500 litros. En un lugar donde tranquilamente se puede inundar. Y si yo tenía en condiciones y no me di cuenta jamás que había Recién me di cuenta. ¿Ah? Recién me di cuenta. Bueno, Perdón. eso, ni hablar. Eras. En algún momento llega. Y quizás no llegue a tener acá a taparlo. No. Pero si cuando cae el agua sobre algo que es rígido como es el piso, salpica. Hace como la ola. Y yo no sé dónde puede ir la ola esa, si cae para acá, para allá, para allá. Entonces, son cuestiones, como decía, empiezan a surgir a través de qué? Y de las condiciones de que hay alrededor del puesto de trabajo en sí mismo. Propiamente. Entonces ya empieza, yo tengo que empezar a armar, tengo que empezar a buscar la vuelta de que si algo pasa, como peligro, ahí sí es un peligro que se puede llegar a romper. Vos me decís, ¿y es un riesgo? Sí, es un riesgo si se rompe, yo tengo que saber cómo hacerlo. Es un peligro que se puede llegar a romper. ¿Sí? Es un peligro, porque eso está contenido con material. Ahora, yo tengo que saber actuar en el momento que se pasa y evitar las consecuencias. En ese caso, lo mejor, como decía la compañera, es un riesgo eléctrico. ¿Sí? En serio. Me perdí. ¿Dónde estamos? Ah, materiales que... Acá. Sí. ¿Sí? De las paredes igual. Si yo trabajo en lugares donde nosotros vamos a llegar a detectar. Es un riesgo. Ese riesgo. Es mal. Hay un riesgo, yo estoy para atrás. Vamos a hacer prevención. Donde yo estoy, por eso después vamos a ver por qué es de importancia el proceso productivo. Cuando estoy en un espacio, en un lugar donde me parece que está descascarando, se está rompiendo, lo cual puede ser también un riesgo porque si hay una persona trabajando encima, el techo, también lo tenemos que remarcar. Si más allá de que puede interferir en el proceso, etc., también puede caer la persona. ¿Sí? Por eso vale siempre, generalmente el profesional de higiene y seguridad, lo ideal sería que participe siempre en la construcción, la ampliación, todo ese tipo de cosas, porque es el que sugiere, el que puede llegar a decir. En el caso, pero tenemos que saber qué se va a hacer en ese lugar. Muchas veces hacen los locales comerciales para alquiler, no saben cuál va a ir adentro. Lo alquilan para alquilar y lo que venga adentro. O sea, después vienen los problemas porque me empiezan a pedir lo que la habilitación y esto y aquello. Pero eso no, yo quiero poner solamente en el almacén. Bueno, tenés que tener cierto cuidado. Va a tener heladera. No puede tener un enchufe con 10 zapatillas. No se puede. Tenés que adaptarlo. Nosotros tenemos que decir, tenés que adaptar eso, porque esto se calienta, se calienta el tema de las llaves, ¿sí? No van a funcionar. Son cosas que van a empezar a surgir, pero que tienen que saber. Nosotros tenemos que saber qué es lo que se va a hacer, ¿sí? Qué es lo que se va a desarrollar, si van a usar máquina, no van a usar máquina, va a usar esto, aquello. Como decía el compañero, herramientas. ¿Quién es el encargado de las herramientas que estén en buen estado de conservación? La parte de ¿Cuándo te saliera ya mantenimiento. esto? Que los compra. En el momento que los compró, las adquirió y las empieza a entregar para el uso, ¿quién es el encargado del uso? La gente de Pero usa el mantenimiento. pañolero. El pañolero. ¿Y si no hay pañolero? El encargado de. Hablemos de una pyme chiquita sin paño. Y el Que operario. tiene 10 empleados, 600 empleados. El que la usa. Obviamente. El mismo trabajador. ¿Pero por qué encarga al mismo trabajador de cuidar su herramienta? Su herramienta. ¿Por qué? Exacto. Generalmente no lo hacen. Más allá. Vos, por ejemplo, venís manejando y pasa un guaso a los santos diablos y es una camioneta de una empresa. Yo digo que seguro que no es dueño del auto. Pero se puede matar. Y bueno, pero. Es como el colectivo. Si hay un colectivo acá, Es lo que no hay sucede. para y para generar discordia entre sectores municipales, no. Pero es lo mismo, es decir, esto no es tuyo. Sí, está bien, pero después lo sancionan, ¿no? No es que lo chocan ni no es que se le ponen el seguro. Pero tiene una sanción porque chocan. No es tan fácil, ¿no? Pero igual tenés que decir en ese caso que corre riesgo tu vida. Y si no la tuya, la de otro. ¿Ah? Y más si traslada gente. No, por ahí que va solo. Así fue solo. Bueno, los índices urbanos que llevan 30 parados, más la gente sentada, como hoy, por ejemplo, Te harta de Está la muerto. Es decir, es cortito.
mejor viajo porque no, el otro pasa dentro de 1 hora y media. Pero si va a esperar uno vacío, te va a quedar bien bien. Y eso me pasó hoy. A las 6:30 de la mañana. ¿Cuándo? ¿Me había quedado? No me acuerdo. No, pero hay una pregunta que surgió. Lo de herramientas. Ah, de las La herramientas. herramienta. Entonces, ¿cuál es nuestra manera también de decirle al trabajador así, loco, es tu responsabilidad? No es que vos, la herramienta que vos le rompes o se te rompe, la vas a cambiar y si tenés la posibilidad de cambiar. Pero el tema es que te puede fallar algo de la herramienta que vos no cuidaste y te puede afectar. Si vos usás un disco de una emuladora, ya sea de banco o manual, si no es el disco adecuado, se va a romper, se va a despedazar el disco. Y lo primero que vas a hacer vos. En algún punto de la producción, la herramienta se vuelve como una EPP. ¿Cómo? A ver. Me mataste. Claro, porque por ejemplo vos tenés una persona en algunas grandes empresas que hacen el control de la calidad. Sí. Perdón, tenía hambre. Puede hablar y Vos me comer. preguntaste, yo justo estaba comiendo. ¿Le quiero comer a 2 leche o no? Más o menos. No hay mala, Puede hablar y No comer. es mala, Yo tiré como para poder pensar que esa no. No, yo me puedo pensar en esto. De repente, si vos en una gran empresa tenés distintas áreas, ¿Sí? cada una encargada de cada cosa, ¿Vale? ¿Tiene seguridad? Está bien. pero ¿qué pasa a la compañera? Bueno, Sí. ¿qué pasa, compañera? No digo, imagino que así como hay empresas que tienen varios sectores que se encargan de cada área, de cada cosa, en este caso del control de calidad de las herramientas, la normalización, el ensayo, bla, 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 la reciben así como viene de la empresa. Cuando vos tenés una pequeña pyme o vos haces el trabajo, tenés los elementos de protección personal, pero al mismo tiempo vos como trabajador tenés que hacer tus propios, aparte de tener tus propias condiciones de trabajo, tenés que asegurarte que tu herramienta funcione. Entonces como que se volvería, en cierto sentido, un elemento de protección personal. No estrictamente como No. definitivo de la Exactamente. palabra, la definición, pero se vuelve sí, algo que no es que te protege, pero sí es lo que necesitas vos para que no te afecte. Exactamente. Pongámosle así, por ejemplo, el que trabaja con electricidad, hay lo que son las herramientas que usan son aislantes, están aisladas. Y eléctrica. Y eléctricas. Pero hay algo diferente, las herramientas tienen una fecha de caducidad. También, sí, tanto en su composición. ¿Y quiénes? Los Los guantes. Los guantes. Por ejemplo, los botines son dieléctricos. Ah, lo que hablábamos el otro día. Sí. Pierden la posibilidad de dieléctrica cuando pasan un determinado tiempo por filtraciones. Y Entonces, incluso- ¿quién lo ve eso? No, eso sería- Uno mismo. Cada una. No, Digamos, el que es eléctrico sabe, digamos, como operario, que eso lo tiene que cambiar. en este caso tenemos que separar mucho la parte del personal, los que son aquellos unipersonales que trabajan de manera independiente, con los que trabajan de manera dependiente en un lugar donde te dan el elemento de protección personal. ¿Sí? Si a vos te dan el elemento de protección personal, vos supones que te lo dan en tiempo y forma que está en Claro, perfecta pero un condición. operario normal, por ejemplo, Recibe. no sabe. Recibe los elementos, pero no sabe que tiene su caducidad. Porque si Ahora viene la pregunta, eso está bueno, motoriza otras cosas. Nosotros como responsables, en el caso de los técnicos y en el caso de ustedes, ¿estaría bueno que le digamos a un operario que tiene los elementos de protección personal que tienen vencimiento? obviamente, para mí sí. No, para O sea, mí sería lo Que no correcto. se entere el jefe, que vos le decís. no. Para mí no, por una cuestión de que si puede llegar a generar, es una futura excusa para un futuro accidente. Es complicado. Yo creo que es un arma de doble pero- filo. Desde el punto de vista moral y ético, Habría que decir. Deberíamos. tendría que ser. Pero desde el punto de vista legal, ¿sí también? Pero es que uno Sí, es como todos usted los dice. puntos. Ahora, yo me pongo también. Como yo me empresa. pongo- De la empresa y del empleado. Ahí El va. compañero lo dice porque está en un lado demostrado que conoce Claro. de los por qué también de dar ciertos lugares a excusas. Exacto. No es excusa, perdón. En realidad tiene razón. Ahora, si yo le doy esa información puede ser tomado también. Entonces es muy difícil por ahí dar la información. Esa información hay que manejarlo con la gente que tiene que hacerlo. Nosotros tenemos que transmitir al operario, al trabajador, quien sea que tiene que usar los elementos, que los tiene que usar. ¿Sí?
no se preocupe que saben bien, todos, que tienen vencimiento, que saben está. No, creo que no. Para mí, el empleado común, el operario, yo creo que no la tiene, A cualquiera no tiene que vos claro. veas de la Sí, construcción, sí, todos saben, porque incluso todos, absolutamente todos los elementos de seguridad tienen el relojito de caducidad. Todos, de producción. los que tienen caducidad, tiempo, de los que tienen años saben bien. Sí. Dónde Todo. se fijan, dónde lo ven, todo. La calidad de los botines, todo. Porque te lo hacen así, te lo doy, se rompen. Claro. Aparte porque lo sienten ya el material, se ponen el calzado y se dan cuenta, por ejemplo, hay lugares que te hacen Sí. el calzado de cabo. El que trabaja para algo, el que trabaja en algún lugar, sabe bien lo que tiene que poner. Y generalmente siempre hacen reuniones con la RT o planes de trabajo, todo eso. RT no. No, bueno, hacen reuniones. Nosotros, lo de dije en seguridad. seguridad. Ahora sí le otra mano con el compañero. No te quiero quitar el pan, pero. ¿Ah? No te quiero quitar el pan, pero era de seguridad y hablaban de las cosas, de las. Lo que ya recibimos y lo que están estudiando para ingeniería de seguridad es la pregunta es, nosotros como profesionales tenemos que decir a quien recibe el elemento de protección personal, decir, fíjate que tiene caducidad. Y sí, de eso labura. No, más allá de eso, Sí, de eso labura. cuidado Ah. básico. Para eso te van a enseñar. No, eso no es mi trabajo. Sí que no. No, mi trabajo es decirle que lo tiene que usar y que darle una planilla que se lo da. Y la empresa es responsable de Tiene eso. caducidad también. Eso lo tiene que poner la empresa. Eso ya viene Yo tengo que decir a él que lo tiene que usar y tiene que firmar algo que lo Pero usa. sos cómplice, sería como un cómplice de alguna posible falla. Entra. La mayoría de los empleados Entra, por eso le preguntan, Bueno, ¿cómo hacen? a mí como electricista me pasa cuando veo una instalación más riesgosa y no sé cómo actuar. Porque yo aviso que está en riesgo esa instalación y hasta ahí llegué. Claro, eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Hasta ahí llega. Yo como profesional, yo aviso la falla. Después el otro no le carajo y dice, ¿qué me viene a decir? De seguridad a un trabajador que puede llegar a ver a una condición riesgosa, vos le podés decir, no lo toques, ¿eh? Sí, bueno, pero después sí lo ¿Tiene una factura? No, ¿de qué? ¿De agua, luz? Bueno, ¿De todas las que debemos? Si quieren doble de El tema de los elementos de protección, yo que suelo ir a la Pampa y a la zona específicamente, en las empresas petroleras lo que hacen son muy rigurosos con el tema del vencimiento, pero aparte van a encontrar, vos tenés el botín, tiene una fecha impresa el botín, Sí. y dice, mira, esto el 3 de diciembre, está en una planilla, vos tenés que traerlo, eso se deshace y tenés que poner esto nuevo, y no es que te van a, no, venís para acá con el paso que quedan 2 por año, el otro lo vende, no. No, sí. No hay posibilidad de Vos ves cómo empiezan, cómo hacemos como para trabajar eso. Porque conocemos las mañas que existen, no en todo, ¿no? No en todo, pero hay mucha conciencia, pero digo, las mañas, si vos le das 2 pares de botines, ¿por qué se los dan? No se los dan los 2 juntos, ¿verdad? No, sí. Uno y uno. Antes se da un 2 y después de mucho tiempo Pero ahora se empieza a hacer porque no, para te lo doy los 6 meses y los 6 meses el otro. En el caso que requieres porque tuviste un accidente, se te da antes, son 2. Pero, como decía recién, nosotros, ¿cómo hacemos y cómo empezamos a actuar? En el caso de, como dice el compañero, la industria petrolera, tiene que ver con, son muy contados los lugares donde son muy rigurosos. No lo hizo, se llama. En la policy. Pero ¿por qué hacen el ISO? Sí, porque ahí- son empresas multinacionales. Claro. Cuando vos sos una empresa multinacional y aspirás a ser, en el caso del tema de robotito de Arcor, son multinacionales que cumplen estándares de calidad internacionales. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a entrar en mercados mundiales, a exportar a Indonesia, qué sé yo. Y eso sí siguen, y siguen todo un formato armado. ¿Sí? Para con el compañero dice con respecto a los elementos de protección personal, hay una resolución 299, emitida por la Superintendencia del Trabajo, que es una planilla, ¿sí? Donde ahí se establecen y se asientan todos los elementos de protección personal que vos recibís. Y existe la fecha. Está la marca, ¿sí? Está lo que te dice que la composición, la fecha de entrega que te da la firma y también dice la fecha de caducidad del elemento. Incluso en la página. O sea, que ahí está
como le decía el compañero, ahí está nuestra responsabilidad que tiene que estar. Y Ahora, yo no se le puedo decir si la transmito al trabajador. Eso es muy como. No, en este caso, al mismo empleo le hacen firmar la planilla y que él también se hace cargo de que Que lo recibís en condiciones. y que lo tiene que cambiar en tal fecha. Y no había. Esa planilla se puede ver en la SRT. Sí, se puede poner, se pone 29 te sale. No, incluso en la página de SRT, vos entras a la página y pones protecciones EPP, SRT EPP. Sí, sí, y pones te salen- formulario y te salen todos los Te formularios. salen los EPP que están homologados al Las marcas, 2023, ¿sí? las marcas, los fabricantes, Te las ponen la normas que dirección, tienen, la habilitación del fabricante. las normas IRAMS, todas se rigen por normas IRAMS. Sí. Por ejemplo, yo ahora estoy armando una obra en Ryzen Shell, en Buenos Aires. ¿Aquí? ¿Tengo un elefante? Ryzen es Shell, Ah, es la petrolera. El nombre de fundación es Shell y el nombre real es Ryzen. Nosotros allá yo estoy armando unas oficinas pues se está haciendo una, ¿cómo se llama? Una pileta de destilación de combustible. hidrocarburo. Exacto. Y bueno, y todos los elementos de seguridad, o sea, todo, en realidad, todo, absolutamente todo lo que compré, las oficinas, las computadoras, las alfombras, no sé, hasta la lapicera, yo tengo que verificar el material con el que está hecho, que no ¿Por sea qué? inífugo. Que sea ignífugo. Que sea inífugo, perdón, y a su vez hay que se compran, que por ejemplo se compran los kits de primeros auxilios y esos kits tienen que tener ciertos elementos que antes las reacciones de los químicos no se alteren y no produzcan explosión, incendio o lo que sea. Las compus, las temperaturas igual, La el composición aire, también, claro. Los todo. cambios de aire, ventilaciones, si no están. Los trajes inífugos tienen que tener impreso el nombre de Rogio, de la marca, de la empresa, porque si los tienen bordados, rompe el Me imagino inífugo. que debe haber algo, sí, alguno del bordado que puede leer su. Sí, todo esto. Se llama el proceso. ¿Sí? Vamos a traer otro de los pelos, pero quizás sea. Ustedes ven que muchos de los alimentos, de cualquier cosa que viene el sello sin taca. Sí, ¿Sí? Que trigo, avena, centeno y cebada. Sí, señor. Y muchas veces, yo se puse a ver, digo, charlar de estas cosas importantes que te ponen a charlar con gente, interesantísimo. ¿Por qué en algunos casos que no tienen nada que ver con alimenticio, te vienen sin taca? Porque pueden ser para, por ejemplo, si es una crema, O sea, quiere decir que hay algunas cosas que le una meten. reacción. Algún momento del proceso, El proceso, no claro, solamente del elemento de la Que contenga. determinación, sino de la materia prima. El proceso de producción. Estuvo exacto. De la materia prima que compone ese, que a lo mejor tiene una composición del 3%, pero esa materia prima del 3% acá se usa un 1% de cebada, no lo sé. Lo que pasa es que como hay diferentes tipos de personas celíacas o con No, no, problemas. no, pero pero eso como más a lo adelante. mejor lo usan como espesante. Lo que tenga, la sea. función que tenga la cebada en sí, pero La cebada. en un lugar, por ejemplo, te pueden poner en un lugar que en un producto que puede ser plástico, y que el plástico no está. Bueno, algunos procesos de que llegó para el plástico hay algo que tiene cebada, entonces está obligado, te está marcando a vos que eso tiene ese sello. ¿Sí? Hoy ya tiene obligación, hoy hay obligación. de Sí, sí, es una cuestión por ley, es todo. una cuestión de ley. Sí. Como los aguas. Algunos aguas también vienen con el. Medicamentos, etcétera. Un montón. Pero ves, va así, el agua en un momento, el agua tiene un momento de Un contacto. tratamiento, una fertilizar, Algo le deben poner, igual. No lo sé. Los filtros del PSA, viste que tienen el filtro de, bueno, adentro tiene carbón, arena, no sé qué cosas Y tiene. tiene todo. Igual así para tomar agua. Y decís, bueno, está bien, pero el proceso del agua que tiene que hacer toda la filtración pasa por todo eso. Tiene que tener. Y si yo soy alérgico a algún producto que tiene ahí adentro y no me lo avisan, Exacto. y estoy tomando agua. Se mandan al juicio. Hacemos cosas PSA o lo que sea. Bueno, pero ¿De qué? esa es la parte de lo que ¿De qué? me interesa que vamos a ver
que veamos esto cuando lo van a hacer después ustedes como trabajo práctico para su empresa, es empezar a escribir todas las condiciones. ¿Sí? Yo le pongo ahí la cantidad de puertas, ventanas, como para que yo tenga ideas para hacer incendio. ¿Sí? Sí, básicamente eso. Pero me interesa también metálico, todas las cosas por lo que hablamos. Fíjense que era mi idea poder hacerlo, pero cómo va surgiendo en cada uno de nosotros qué es lo que una madera, por qué el metal, por qué el vidrio, por qué esto. Si yo tengo un lugar a lo mejor que trabaja a temperaturas altas, no puedo tener un vidrio poco resistente. Porque se va a romper, se va a deformar, ¿sí? Se va a quebrar, va a estallar, y ese estallido a lo mejor hay alguien trabajando cerca y le cae. Entonces, todas esas cosas empezamos a analizar. Bueno, salió bueno, ¿no? Sí. Eso es bueno, ¿sabes? Que Este sería el segundo trabajo, ¿no? ¿Hay que hacer? ¿Segundo trabajo? Tercero. Tercero. Arriba dice tercero. No, tercero es cuál. Yo después les pongo. Claro, no sé. Yo te ahí subí uno solo. Sí, sí, a ustedes sí. Bien, listo. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hablan de gente trabajando con máquinas. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos servicios también? ¿A vos le toca una empresa de servicio? ¿Tiene? No. ¿En qué sentido? Y cuando viene a un servicio no haces un producto, un bien elaborado. Por ejemplo, el servicio de limpieza, la empresa de limpieza. Claro. ¿Sí? Va a empezar a surgir ahora también donde nosotros. Ahora, ¿qué? El desafío va a ser ahora, a partir de ahora, no solamente ver gente trabajando con un ruido. Ahora también empezar a ver servicios. Puede ser también empresas donde vos tengas gente trabajando de manera remota, pasado, en administración no solamente, ¿sí? En tareas de logística donde no hay una construcción de material, almacenamientos, depósitos. Hoy también están empezando a fomentarse el tema de que hay depósitos, lugares para que vos dejes cosas ahí, ¿sí? Ni siquiera tengas que tener un algo propio. Lo alquilo y la gente que trabaja ahí maneja todo ello, no tengo nada que hacer. ¿Sí? A mí me tocó trabajar en una empresa donde, puedo decir, tenían 35 personas, todas trabajando en la casa. ¿Y qué hacían? Hacían eventos, hacían todo lo que era para cualquier evento, los presentes. No, el catering lo contrataban, pero ellos hacían los presentes, nos llevaban así, hacían toda la puesta en escena con los televisores, las pantallas. No tenían nada. No hacían ni un nudito, ¿no? Todo contratado. Todo contratado. Tercerizado. Todo. De lo cual ellos son responsables del monto del contrato. Claro, porque en realidad el cliente te contrata para hacer A mí me contrata. evento. ¿Ustedes, ¿Y vos? alguien sabe de industria textil que son trabajos a fazón? ¿Cómo? Trabajos a fazón. No. Es cuando vos, todo el contrato cualquiera, digo, bueno, vos vendés buzos. Bueno, el pago va a ser en 1000 buzos, pero el que hace los buzos no lo hace. Tiene 3 o 4 talleres que le lleva. Mira, necesito que vamos a pagar 200, 300. Terceriza. Pero también terceriza el mismo que vende. O sea, que no hace nada, ¿eh? El que te vende los buzos a 2 lucas no hace nada. Es la viveza, es la viveza. Es saber más o menos. Pero ¿cómo empezamos nosotros a actuar en higiene y seguridad? En el caso del patrón de higiene y seguridad. Ahora empezás, ¿qué hacen? Y depende de quién te va a hacer, si te contrata el que pasa mano. Son todos talleres Nada. clandestinos, eso va por. Sí. Poné. Pero- Poné que no. Contratado Pero de trabajo, por ejemplo, si vos si vos necesitas hacer 2000 usos, Sí. me contratás a mí y yo aparte contrato a otra empresa, vos verificas, el de higiene y seguridad verifica mi lugar, lo que está detrás mío, no lo saben. Pero ¿y para qué me contratarían? ¿Para qué yo te recomendaría algo a vos? Y para el parte administrativo, únicamente. Empezamos a ver. Vos haces servicio y que te manejan un transporte. Sí, vos lo distribuís. Sí, lo distribuís. Ajá. Vos los cargas, no los cargas. Pero haces distribución, logística, estás en un auto, tenés responsabilidad. Eso también es parte del proceso productivo.
No es que solamente se queda sentado, también hace toda la otra parte. ¿Sí? Cobranzas, el tema de manejo de esto, bueno, forma parte de lo que. ¿Cómo? Manejo de clientes. Que también tiene, a ver, empezamos a notar que ya no es que solamente no haces nada, no, sí, también. Y si te contratan a vos para poder hacer la elaboración del puesto de trabajo, te decís, bueno, ¿qué haces? Y hago esto, lo otro, bueno, entonces elaboras un mapita del proceso productivo. A ver, ¿cómo? Desde qué entra, qué es lo que se hace y qué sale. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que entra materia prima. Le pongamos lo básico de elaboración de algo, de un bien. Entra materia prima. Como decimos recién en el TAP, entra algo ahí. Bueno, ¿y cómo llega a la máquina? ¿Quién lo lleva? ¿Y lo lleva a la mano? ¿Cuánto pesa? ¿Sí? ¿A dónde lo deja? Por eso le decía a Liliana con el respecto de dónde dejan los hierros. Claro. Vamos a otro punto que cuando te hacen distribución de material de construcción te los dejan de fuera. No es porque por obligación y por una cuestión no se traslada más de 1 metro un peso. No la moneda, sino Un peso. peso de material. No se traslada, porque si vos trasladas más de 1 metro, le estás metiendo un riesgo más a la persona. Con lo cual, la empresa que te distribuye no quiere saber nada. Te lo dejan, ¡pum!, donde cae. Ahí te lo dejan allá. Incluso por contrato se contempla de que es responsabilidad, o sea, la entrega del flete es propiamente el flete. Vas, se descarga la mercadería. Pero Roy tiene una mejor distribución. No, todo se maneja de esa manera. Todo también, nosotros por ejemplo hacemos lo que usted decía recién. Yo por ejemplo, viene un cliente que quiere hacer una pista de aterrizaje, por ejemplo, se hace una pista de aterrizaje en el norte. Ahora muy grande, ¿no? Pista de aterrizaje. Claro, no. Uno está acostumbrado a hacer. Vino un cliente X anónimo y pidió una pista de aterrizaje. Qué lindo, dame la pista de aterrizaje. Sí, imagínate. No grave eso. Pero vemos las magnitudes. No grave eso. Con ese ejemplo vemos magnitudes donde empezamos a ver un montón de claro, todo esto. Pero eso traslada de noche y también. Eso existe, el mismo proceso productivo. Sí, tiene que ver muchas. Se empieza a comprar todo el material para generar la pista de aterrizaje. Obvio, pero ¿cómo? Desde trabajar el suelo para el hierro, todo. Ahí está. Vemos cómo empieza. ¿Y cómo se llega? ¿Cómo llega la máquina para hacer el movimiento del suelo? Claro, si es accesible el lugar o no, el transporte, cómo se tiene que trasladar. Y en ese caso, ¿dónde? me dice pista de aterrizaje, uno tiene pensado, pista de aterrizaje, ¿dónde puede estar? ¿Dónde está En el ubicada? campo. En la nube. Allá arriba. En Dubái te lo hacen. En Dubái te lo hacen arriba en la nube, que vos te tiran para acá y llegan un banco de oro. Pero, Banco de oro. un sitio de oro. Pero, digo, ¿te imaginas una pista de aterrizaje? ¿Dónde puede estar? ¿En medio de un poblado? Accesible, tranquilamente. No, ¿Hay árboles? en medio del campo. Tiene que estar en medio del campo. ¿Qué tenés que hacer con ese medio del campo? Tenés que limpiarlo. Claro. Tenés que dejarlo limpito. ¿Y quien trabaja ahí? Tenés que trasladar a la gente, darle un lugar. Todo eso me llega porque después viene otra parte de la Por ejemplo, nosotros lo que hacemos, se arma, se contratan containers, se compran containers o se fabrican containers en donde se hacen de casa de los voladores y en eso tenés que pensar en calefacción, ventilación, entretenimiento. adentro del container. ¿Y afuera? Afuera del container tenés que Porque tienen que trabajar afuera del las container. maquinarias, donde resguardar las maquinarias por lluvia, por inundar. Ver ¿Y si el se trabajador? inunda o no. Y el trabajador, ¿qué? Digo, se puede quedar. Bueno, ¿qué hacemos con el operario? Y se les arma un comedor, se les arma un lugar, un espacio para ellos, una casa. Todo para estar adentro. ¿Y afuera que tiene que trabajar? Nada. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Firmamos un contrato o no firmamos un contrato? ¿Cerramos o no cerramos? ¿Qué hacemos nosotros como profesionales en ese caso? Porque todo lo que vos me dijiste dar es genial. Es como debe ser. ¿Qué hacemos con el tipo que está de buena hambre? Y por lo general esa gente trabaja de sol a sol y el tiempo que tienen de descanso, o sea, cuando terminan de trabajar, tienen un día
día franco, por ejemplo, y los domingos se tratan de ocuparlos porque le extrañan a la familia y se quieren volver. Entonces, el problema Mucho, se pero desgasta mucho el domingo. era para llegar a lo que nosotros denominamos como carga térmica. Capítulo 8 de 351. Carga térmica implica todo lo que tenga que ver con el desfasaje térmico normal del ser humano, que es de 35 y 36 grados. Normalmente. Tanto para arriba como para abajo. Yo en este caso le voy a dar el ejemplo de que es para arriba, ¿sí? De calor. Porque de frío, quizás tengamos algunas situaciones, pero vamos a ver el temperatura por el calor porque es lo que a lo mejor se puede explicar más. Puestos de hidratación, eso. El hecho de, voy a hacer una pista de aterrizaje, todo lo que hay que hacer, todo el proceso que hay que cubrir. Y hasta podés encontrar restos fósiles. En la ruta 38 se encontró. Me llevo a mi hija y te limpia todo, no tiene nada. Claro. Encontramos en la ruta 38 se encontró ¿cómo se llama? El de la era del hielo. ¿Ves la planificación? Más o menos, yo para que tengan una idea de todo esto. Pero tiene siempre unas etapas, que es la reunión de materias primas, la transformación y después la comercialización. La comercialización no forma parte de que yo vendo y cómo lo vendo, sino cómo lo distribuyo. Cuando yo tengo logística, distribución, ahí entran y empiezan a empezar a generarse riesgos importantes. Como decía el compañero, acá tengo una camioneta de una empresa que pasa el pedo. El riesgo que se puede matar. No sé, existe un riesgo en La alguien que cantidad hace. de horas de descanso que tiene esa persona que se traslada, por ejemplo, surgió justo ayer hablando con... El proceso, qué se hace, qué se lleva, a dónde pueden estar los riesgos. Y a lo mejor hay empresas que no hacen nada de estas dos, hacen estas. ¿Sí? Hacen solamente esa, movimiento de materiales, de depósito, que tienen otro riesgo. Ya no es en la parte de materia prima, de aquel que se pone con el cuchillo, que se corta con la... No, O sea, es que paso. es lo que viene a hacer la averiguación pertinente a la persona esa que nos contrata a nosotros, a ver cuál es la ¿Qué tarea. hace? En el caso tuyo, ¿cómo me podemos decir cuál es el mapa del proceso productivo? En el caso mío de la obra donde... Hace un poco de práctica ahora, ¿cómo puede hacer el mapa del proceso productivo? Y yo hablo con No, vos imagínatelo. Vos llegás a la obra y ves. ¿Qué ves que vos me tenés que decir? Hacete, a ver, ¿cómo me podés elaborar? ¿Cuál es el mapa, el diagrama del proceso productivo de tu... ¿Ah? ¿Entra material? La arena, el cemento, la piedra, No, cemento, el hierro. No, porque en este caso traen la moneda. de la obra Ah, mía, contrata una empresa que viene y ya lo viene. Exacto. Ahí es donde... Hierro, Alambre. exacto. la madera, todo eso es parte del proceso. Y después, ¿qué se hace? Se transforma en encofrado, se transforma en lo que son el armado de las vigas, de las columnas, ¿sí? Y después, ¿qué sale? Bueno, sale que tiene que venir rellena con el hormigón. Por eso te preguntaba. Rellena la máquina nada más. La persona, los chicos no participan. ¿No te rellena nada? No participan. No. ¿Por qué era la pregunta? Porque las máquinas cuando vienen, el camión hormigonero y viene con la bomba a veces, que hace que cuando te lo tira si son pisos arriba o lugares muy lejanos, traen solamente el conductor. Claro. Viene el conductor, lo pone, la máquina, la bomba, arma lo que tiene que armar, lo pone, sube. Los chicos y únicamente hace el máquina. distribuyen cuando tienen que hacer el encofrado. Está bien, porque en ese caso viene, si vos me dijiste que no tiene la bomba, sino simplemente el camión hormigonero. El camión hormigonero Que sí tiene como una toallita así que va bajando y va tirando. Claro. Bueno, pasa que, yo le preguntaba, pero ¿los mismos trabajadores hacen la distribución del hormigón? Sí. Y ahí empiezan otro riesgo. ¿Por qué? Porque ya no es solamente contacto con el hierro, ahora es contacto con un material que puede ser cemento, que es contaminante porque tiene una composición. Con el armado, si son más de 2 pisos, 3 pisos, que Se tienen que puede subir. derrumbar cuando vos cargas cemento. Cuando vos le pones peso, ¿sí? Vos estás caminando, Cuando bajás a la calle, En pasan los cemento. autos. en ese caso es la bomba. Porque la Cuando bomba, arman la bomba, claro, sí.
te frena, si es muy concurrido, va y saca. Pero el que después, como le decía, en caso de las columnas, muchas veces se paran Se tienen que parar en algo. y no se paran en un andamio hermoso, divino, una plataforma. No. Se paran ahí arriba y le empiezan a dar unas chuzas. Sí, ¿Sí? Sí, con un hierro. le sí, empiezan a dar para chuzas. sacar el aire al dedo. Eso Lo van haciendo homogéneo, cosa que va bajando una piedra y no suba tanto para que no sea solamente agua arriba y piedra abajo. Eso es averiguarlo. Sí, eso digo, esa parte me Toda esa parte es ¿por qué? Porque hay un riesgo. Que el tipo se puede caer, Sí. se puede enganchar, te puede agarrar a chuzas, Se puede con el hierro en la cara. se puede caer, se puede enganchar con el hierro porque quedan los pelos. Claro. Todo eso es parte también. A ver. Te digo en este caso, te agarro de ejemplo, Sí, porque es algo que a mí me gusta y lo sé también porque lo he hecho en obra, entonces más o menos puedo decirte y orientarte. Sí, sí. Pero le pasa en otras empresas, en otros lugares donde también forman parte. A ver, ¿qué hace eso? ¿Qué llega? Porque ya el puesto de trabajo en sí mismo, ya lo vimos. Ahora viene todo lo que es el contexto, ¿cómo llega ese material? Porque yo tengo que, en un taller de ustedes tienen que le hacen piezas que trabajan con un torno. ¿Y cómo llega la pieza ahí? O sea, hago así, le parece arriba y abajo trabajo. No, mi auto tiene que llegar al lugar donde yo trabajo. ¿Quién la traslada? Y yo la voy a buscar. Ah, bueno, ¿vos la cargas? Sí. ¿Llevas algún elemento para ayudarte? No. La hacemos entre 3 o 4. Sí, son en la tornería tenés barra de hierro largo de 6 metros. Entonces Pero tiene que imagínate cargar que todo. antes en el puesto de trabajo es haciendo esto. La máquina del torno, ruido, bien, va. ¿Y pero cómo llega esa pieza ahí? ¿Quién la trae? Si yo trabajo en mi casa, en un taller propio, que tengo 3 o 4 años que me ayudan, 3 o 4 máquinas, la tengo que ir a buscar yo. ¿Y no está contemplado el hecho de hacer fuerza con una pieza que pesa a lo mejor 90 kilos? No, no estaba contemplada en el hecho del puesto. Ahora sí que está contemplado. Que es sobre el esfuerzo es innecesario. ¿Cómo lo hago el esfuerzo? Bien, como empieza a surgir ahora el hecho de más riesgos que a lo mejor en el principio cuando hicimos esa descripción del puesto estaba sobre el puesto de trabajo en sí. Entonces una vez que empezás la planificación es cuando salen esos. Es porque sirve hacer un programa de seguridad o una planificación de trabajo. Me imagino que ustedes les van a pedir eso. Es importante que ustedes sepan cómo elaborar un programa de seguridad. ¿Por qué? Porque tiene que ver qué es lo que tengo que hacer y qué necesito. ¿Por qué? Porque voy a decir, che, para, yo tengo que trasladar. ¿Cuánto pesa un panel? Yo le puse como ejemplo lo estuve buscando. Y pesa 10 8 kilos, 10 kilos. 8 o 10 kilos. ¿Cómo lo llevo hasta arriba? ¿O cómo lo llevo a 70 metros? ¿Solo? Sí, lo más probable es que primero lo lleve solo. Y segundo, no sé si lo son 8 o 10 kilos trasladados. Imagínate, el peso, distancia. Ahí tiene física. El peso que carga por la distancia que tiene que recorrer. A lo mejor al principio el tiempo es menor, pero ya con el acumulado, imagínate que ya manejar 80 kilos no es lo mismo que manejar 7 u 8. Entonces, de esa manera también yo elaboro qué tengo que hacer. Ya no es solamente ir el panel por una cuestión de mi propia aventura, está allá arriba y ya está puesto allá arriba. Y listo, lo colocan en el helicóptero, lo dejan y yo me pongo chin chin, ya está. No, hay que llevarlo. Lo llamamos Rogio. ¿Estábamos Rogio? No, dijimos nada. Contratamos así como poner una pista, que le decíamos una pista, y por abajo muy chiquito y la así. Acá con Tiny New Roman 2, tamaño 2. Que hacen 400 más o menos de por ciento para saber qué es. Pero de eso se trata la elaboración del proceso productivo para saber, porque los riesgos empiezan a sumarse. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Está ahí? Sí. ¿Viste que está hablando más lento? ¿Se dan cuenta de eso? Fíjense ustedes que hay un riesgo objetivo. ¿Sí? Que es el que no se puede minimizar o controlar, que es el que está ahí. Y está también el subjetivo, ¿sí? Que tiene que ver con las propias condiciones nuestras. Que, fíjense ustedes cómo se puede analizar un riesgo subjetivo, cómo se puede hacer un análisis subjetivo de un riesgo. Es imposible. Porque simplemente si le pasa algo. ¿Cómo lo ve? En el momento que le pase algo tengo que evaluar, che, entramos también nosotros si esa persona está apta. ¿Qué sería el subjetivo, el riesgo subjetivo? Algo que no se puede evaluar. Que lleva. Depende de la persona. O sea, son tuyos. Que puede ser un riesgo ajeno. Temores.
un tema de hacer una actividad. Ah, bien. Vos estás haciendo algo, electricista en tu caso, y bueno, ven a un momento. Sí, ¿Te paniqueaste? no sé, Algo de eso. te trabaste, te bloqueaste. Que no se puede analizar si tu trabajo y el riesgo presente se puede decir, che, es importante el riesgo del presente de la tensión. Es una cuestión psicológica. Claro. Pero ¿cómo se puede? Y no lo podés. A veces, ¿cómo haces vos para evitar ese riesgo subjetivo en la persona? ¿Cómo se hace? Si yo tengo que contratar a alguien, ¿cómo hago para que ese riesgo subjetivo o sacarlo de luz en el momento o darlo por sentado que no lo tiene? O sea, si alguien tiene miedo a las alturas y va a trabajar en las alturas, eso no sería subjetivo, sería objetivo porque vos ya sabes que tiene miedo a las alturas. Sí, pero yo te contaste, pero trabajas en las alturas y tienes vértigo. Claro, no, por eso mismo, claro. Ahora, si yo no determiné mi vértigo, nunca lo Eso pude es subjetivo. explayarlo, Y te diste cuenta y a 10 metros de altura, claro. y ahí te temorizas. Bien. Y ahí empieza el bloqueo. El riesgo está presente. ¿Por qué? Trabajo en altura, si te marcas pensión, lo que sea. Y ahí puede comenzar el riesgo del factor humano. ¿Cómo? Del factor humano, digamos, ahí se tiene en Sería cuenta una parte de eso. cuestión psicológica inmediata. ¿Y cómo hacemos para saber esa cuestión psicológica dentro de la fábrica? Ante ciertas Cuando eventualidades. lo vas a todo, cuando haces el Preocupacional. No, en realidad cuando diseñas el puesto, ya sabes las características que tiene que tener el trabajador Y sí, para pero si no el lo puesto. tiene, pero ponele en el caso del... Pero es que no vas a salir a buscar Lo a busco. alguien que sí. Lo tengo que buscar a esa persona. Y si Claro, la uno trabajan en busca a esa altura, persona con esa Para eso sirven las característica. preocupacionales, que son Sí. importantes. Claro. En algunos casos son, a lo mejor, que para decir que no trabajan. Fundamentales. Pero son importantes para determinar. Después vas a hacer el test psicológico y después podés tener esa... Ah, puede haber, sí. Exactamente. Claro, Porque eso también- sí que hay un Porque tengas un seguimiento pánico y no lo- Ah, claro, ahí viene todo. Como la fuerza. Pero ahí vienen todas las tareas de seguimiento. Claro. Yo un trabajador, porque en el riesgo de accidente, en el caso de accidente, va a decir, ¿qué pasó? Y vos ves la falla, bueno, sí, la máquina falló acá, las condiciones, podía llegar a pasar, no estaba previsto, que entonces, porque se rompió la máquina, ¿y qué pasó? Y no tenía mantenimiento. ¿Alguien tiene algo, un seguimiento del mantenimiento? No, la verdad que lo hicimos hace 3 meses y nunca más, hace 10 años. Por eso se hace un seguimiento también de la persona. ¿Sí? El preocupacional, algo salta. Claro. No es que pasas libremente porque a lo mejor te haces los test y los conoces y lo buscas por internet como se hace el circuito. ¿Tiene miedo a las alturas? No, tengo vértigo. Ah, bueno, en el pasa. cuando en el psicotécnico ahí salta, o sea, aparte en el caso de trabajar en altura, por ejemplo, tengo un conocido que él le tiene miedo a las alturas, pero entró a una empresa para trabajar, para hacer todas las carteleras de grandes carteleras, ¿no? Y al principio iba a arrancar al piso y después fueron a altura, pero él no lo comentó, no le hicieron psicotécnico nada, entró porque era el amigo de no sé qué. Bueno. Y cuando estuvo en altura, En otra condición de lo que es la carga térmica, que muchas veces para el trabajo que vos decías, puntualmente cuando son al aire libre, mucha carga solar, mucha carga ambiental, aparte son horarios y la persona son- tiene que ser apta. Es una persona y apta. físicamente también, porque Físicamente. son Claro. muchas horas las que trabajan seguido porque tienen que recuperar, no es que Y empezamos. Y acá también, riesgo común es el sentido común. Es riesgo del sentido común. Sí. Caen en mi casa. ¿Sí? Implica también todo eso que no nos analizamos. Los riesgos tecnológicos, ¿sí? Propios de los trabajadores, bueno. Siempre. A ver, no es para valorar tanto el riesgo subjetivo. Siempre existe la subjetividad en todo. ¿Sí? En todo tiene un componente subjetivo. El riesgo tiene que ver cómo yo lo puedo, es decir, cómo se lo transmito para que ese riesgo no genere, el riesgo presente no genere en aquel trabajador alguna situación de no querer trabajar, de impedimento, de miedo. Por eso es transmitirlo realmente, si los elementos del proceso personal tienen fecha de caducidad. Y era lo que hablábamos hace un rato, es... El empleado por lo general desconoce eso. Lo digo por experiencia. Lo desconocen. Desconoce que el boarding es la caduce, que el campo caduce, que los guantes moqueados caducen, que la ropita que quedan caduce. Si vos tenés un tiempo trabajando, lo sabes. Tenés algún conocimiento. Cuando se te va desgastando ese trabajo.
En electricidad nosotros sí, es lo primero que tenemos que ver. A dar nuevamente más. Pero digo, nosotros vamos a hacer esta parte, higiene y seguridad, y ustedes que no hacen higiene y seguridad. Ustedes son que nosotros les tenemos que hacer una capacitación a ustedes porque ustedes van a trabajar en algo que te implica un riesgo. ¿Sí? Ya sea trabajar con tensión, en altura, cargando peso. Higiene y seguridad tiene que decirle a ustedes los elementos de protección personal. ¿Qué hacemos si le decimos o no? Yo para mí, o sea, yo, por ejemplo, si tiene una capacitación, suponete, una gente que se le está haciendo una inducción para ingresar a una empresa. Entonces, nada, darle todas las directivas de cómo es el uso, un comentario de que todos los elementos, todas las herramientas o los elementos de seguridad tienen una fecha de caducidad, por lo general la tienen. Y están fabricados bajo una reglamentación IRAM, o sea que lo que utilizan está probado y cumple una reglamentación y esa reglamentación dicta que tiene que tener una fecha de caducidad. Eso no quiere decir que se destruya en el momento de esa fecha, sino que se puede prolongar el uso hasta el nuevo cambio, pero es como sí, pero si te vienen a regular eso, se van a fijar en esa fecha. Claro. Es como todo producto en un supermercado. Bueno, en Vos mi tenés pueblo, fecha, vence el 20 de pueblo, mayo y... ¿Qué? En mi pueblo era cooperativa, una vez al Todo lo que año, corresponde una a vez al la año. protección del trabajador se Pero a saca. ver, ¿y usted qué dice? ¿Usted qué sabe? No, yo no sé nada, de pronto ustedes pasaron todo. ¿Qué sabe? ¿Qué hace usted? A mí me contrata la empresa. Entonces tengo la disyuntiva. En los casos que me han tocado, me han dicho a mí, mira, esto está vencido. Mira, el relojito acá me dice que está vencido. Pero le generas un gasto a la empresa si le decís al empleado, che, eso va a... Bueno, Y pero capaz Eso- que hablaban de la energía eléctrica. Volvemos a estar entre el espada y el palo. Es un riesgo para su vida. ¿Para qué? No, en realidad, yo creo que no es un riesgo. O sea, responsabilidad en el empleo no tiene que ver. ¿de qué estamos hablando? Sería la pregunta. Estamos hablando de nosotros, como responsables de higiene y seguridad, si a ustedes que les toca ser capacitados en el uso de los EPP, les tenemos que decir si que los elementos de protección personal tienen vencido. ¿Cuál es mi trabajo? Solamente decirle si tengo que utilizar el elemento de trabajo o no. El empleo no tiene la Ya está. necesidad de saber si se vence o no se vence. Ya está, o sea, hay dos diferenciaciones. Porque la responsabilidad la tiene el empleador. Si hay alguna falla en alguna de las cuestiones, la RT no le va a cubrir. Y si tiene o no es así. No, pero Sí, yo pero considero que también- siendo técnico en higiene y seguridad y ellos trabajan con Yo me quería hacer electricidad, un ellos café, tienen que saber que el guante tiene cierto tiempo, No, sí, yo- es lo básico, o sea, Nosotros comer el tiempo en la vida. A ver, no, pero Me parece ella- que sí. La A ellos, responsabilidad, me parece que en ese caso, la responsabilidad es compartida, pero antes de todo Compartida eso, por quién. de ambos, o sea, de la persona. del Hay que empleado diferenciar dos y del cosas. empleado. El empleo La- tiene que Pero hacer antes su de todo trabajo, eso, yo como técnico de seguridad, le sugeriría al que compra los elementos de seguridad que verifique que la fecha de caducidad esté dentro del periodo, del primer periodo del año o el segundo periodo del El año. periodo de duración de una obra, Claro. de una tarea. Como se entregan se hacen dos entregas en el periodo de un año, se hacen dos periodos de entregas, yo le sugeriría que compra, porque nunca compra el de higiene y seguridad, sino que compra el administrativo de la obra, el comprador, Compra el sería sector, sí. fíjate que la fecha de caducidad sea Claro. la garantía del producto. Aportando lo que dice Pamela, es hablar no con cada operario, que cada elemento tiene su vencimiento, sino con la persona que se encarga de comprarlo y repartirlo. Entonces creo que ahí uno no le pasa el miedo al operario ni a las especulaciones, porque me surgió también de lo que dijo ella en un primer momento, porque también están las especulaciones de parte del operario. Entonces, nosotros a eso, y quizás sí transmitirlo, Sí. sin dejar de informarlo, A ver, pero de una manera. que la duda de lo que dice usted, transmitirlo a quién, por eso me preguntaba cuál es la Nosotros, nuestra responsabilidad intrínseca como responsable de higiene y seguridad es decir al trabajador, tenés que usarlo y tenés que cuidarlo. Sí tenemos que tener esa forma o esa comunicación con el
empresa responsable de compras, ventas. No armemos quizás una estructura o un organigrama tan gigante como puede ser Rogio o una empresa más grande donde tienen sí sectores determinados, sino en un lugar donde vamos a tener 7 u 8 personas. Donde nosotros a lo mejor somos los Hablar pañaleros. directamente con el dueño. Claro, es más fácil controlarlo. Che, ¿cuánto vence? ¿Qué Fíjate que lo que fecha compras. de fabricación tiene? ¿Qué compraste? ¿Qué compras? Claro. Che, esto casco, ¿qué vas a comprar? Bueno, algunos ya saben más o menos y se manejan. Van en control, no es que vas a encontrar, pero vas a encontrar en obras, todos muchos, ahora en construcción no tienen a lo mejor los 38 pisos ni todo. Tienen ampliaciones, tienen 4 o 5 casas, donde tenés que vos a lo mejor ir a buscar, decir, che, ¿qué necesitas o cuáles son los elementos, dónde están las planillas? Manejarme todas esas cosas vos. Y donde quien en la cuadrilla, o el mismo trabajador, como te decía, el mismo trabajador o otro compañero que tenía una obra, el mismo trabajador, ese lleva su elemento de trabajo. Igual. ¿Por qué? Porque yo lo contrato, no es que estás en blanco, que vení, que te pongo todo al servicio tuyo. Vení, te contrato y traes tus herramientas, tus cosas. Entonces, nosotros, como responsables encima de la obra, tenemos que decirle, che, ¿qué casco tenés vos? Bueno, fíjate que está vencido. Y ahí cumple la cuestión ética. Siempre va a estar, nada más que a ver cómo lo transmitís. ¿Sí? Yo no le puedo decir airadamente a uno, recuerden que todos los elementos tienen vencimiento, porque le estás alertando una situación, generando una cosa. Hay que ser muy sutil. Muy sutil. Va a durar media hora en la empresa. Duras media hora. Claro. Y no es para cuidar el trabajo que voy a mentir. No. No es que voy a decirle algo a alguien que no lo es para cuidarme mi espalda. No. Simplemente es que manejar la información que yo tengo, a ver cómo se la puedo transmitir, que no quede, que no sepa, ¿sí? Que no quede, que no se la dije. Porque también es así, ¿no es cierto? Que no genere un conflicto futuro. De intereses entre operarios, profesionales, Porque encargados, uno, dueños. si bien tiene un puesto que es el de técnico, ¿no? Está más asociado a